Yo voy a hablar de la parte social, o sea, de la doctrina social de la Iglesia. El documento, como todos sabemos, no es un documento sobre inteligencia artificial, sino es la reflexión de la Iglesia en tiempos de cambio, que es la inteligencia artificial. La idea del cambio de época que aparece en el documento es algo que ya había denunciado el Papa Francisco en Laudato Si, y que en ese momento fue una denuncia. Luego viene la segunda encíclica social, que es Fratelli Tutti, donde nos dice qué hacer para enfrentar ese cambio de época. Los cambios no fueron muy contundentes, podemos ir a los datos, por ejemplo, de la Oficina de Cambio Climático de las Naciones Unidas, donde la alerta cada vez es más fuerte. Donde incluso las autoridades han hablado en varias oportunidades con el Papa León últimamente. También sabemos que la inteligencia artificial, además de respondernos preguntas rápidas y cambiarnos la cabeza con su algoritmo, consumen grandes cantidades de agua, y tiene que ser agua dulce y no agua salada, oxida esos fierros. Al mismo tiempo, las empresas de tecnología requieren de minerales críticos. Entonces, acusamos a los mineros de hacer extractivismo, pero lo que no decimos es que ese extractivismo se hace porque las empresas de tecnología lo necesitan para el desarrollo. Entonces vuelvo al concepto del Papa Francisco, que decía todo está conectado. Todo está conectado. O sea, no podemos dejar de hablar del riesgo ecológico que tenemos con ese tema. Ahora bien, esto ya pasó en la historia. Esto pasó en la historia. Cada vez que hay un salto de civilización es porque hubo un cambio tecnológico cualitativo. Hoy lo mencionó el Papa en uno de sus discursos. Entonces, no todo tiene que ver con la moral. Tiene que ver con el avance de la historia. Es decir, cuando hay saltos tecnológicos cualitativos, cuando lo conocemos, la era del bronce, la era del hierro, el cambio por ejemplo, a la ingeniería, hace que los poderes se cambien de ciertas potencias o reinados en ese momento a otros. Cuando aparece la ingeniería aeroespacial, ese poder también se desplaza a otras potencias. Y ahora hay un salto tecnológico que, como los anteriores, pone en riesgo esta humanidad magnífica. Pero, sin embargo, el mundo no pereció en los cambios tecnológicos anteriores. Lo que se produce es un caos. Es un caos porque las formas políticas, las formas económicas, las formas bélicas, las formas educativas cambian. Pero no es que alguien se sienta a pensarlo, es la misma sociedad que reconstruye nuevamente esos muros de Jerusalén. No hay alguien que se sienta balconeando la vida, como dice Francisco, en Cristo vive, sino que es la misma gente que lo reconstruye. Ahora bien, hay dos cosas que permanecen al cambio. Esto aparece en la Eneida y aparece en los Discorsi de Maquiavelo. ¿Cuáles son las dos cosas que permanecen, que atraviesan ese cambio, justamente para que no se pierda la condición humana, diría Hannah Arendt, citada en la encíclica? Esas dos cosas son la lengua y la religión. Por eso Eneas escapa de Troya con los penates. El padre llevaba la cultura. Lo que nos está diciendo el Papa, según mi forma de leer el documento, es que frente a este cambio de época tenemos que atravesarlo llevando nuestra cultura, nuestra religión, los principios que el catolicismo aportó como un monumento, no de piedra, sino doctrinal, en los últimos 200 años, que después se consolida y se sistematiza con Leo XIII. ¿Cómo atravesamos este momento? Con esa religión, y el problema está en el lenguaje. El documento dice, cuidado, porque la tecnología cambia la gramática del conflicto. Cambia la gramática del conflicto. Es decir, estamos frente a una cosa así novedosa en la historia, que es que cambia el lenguaje.
no el idioma, el lenguaje. Y eso es un peligro. Entonces, cuidado, dice él, porque con este nuevo lenguaje cambia la gramática del conflicto. ¿Qué hace este nuevo lenguaje? Se apropia de los principios de la doctrina social de la Iglesia y los resignifica. Por lo tanto, se impide una nueva conformación social, política y económica de un saber que ya tenemos. Porque no estoy hablando de los fundamentos dogmáticos de las Sagradas Escrituras, estoy hablando del corpus de la doctrina social de la Iglesia que se elabora a partir de las coyunturas, teniendo como fundamento el Evangelio y la tradición y el magisterio anterior, pero haciendo un discernimiento social, comunitario. No es un discernimiento sobre el dogma, es un discernimiento sobre lo social, sobre estas cosas nuevas que hablaba el Concilio Vaticano II, pero comunitario. Es decir, la verdad es compartida. Esto es algo fuerte y novedoso en una encíclica. O sea, esa verdad es compartida. ¿De qué verdad está hablando? Está hablando de estos principios que nos sirven para discernir, pero que tenemos que tomar una decisión. Por eso el documento, como ya se ha dicho, empieza llamando a hacer una elección decisiva. Esa palabra es muy fuerte en el campo de la teoría política. Está llamando a hacer una elección decisiva. Y al mismo tiempo está garantizando en este nuevo lenguaje la continuidad del magisterio de la Iglesia. Por eso hay una enumeración de todo, como un resumen, como una recopilación del corpus de la doctrina social de la Iglesia, y dice que es un pensamiento dinámico. Así se llama, pensamiento dinámico, uno de sus capítulos. Es decir, que podemos incluso agregar principios frente a este nuevo lenguaje, pero fija el texto. Esto es algo que los que hacen hermenéutica lo saben muy bien. ¿Qué significa fijar el texto? Que un autor reconocido vuelve a leer la obra de Aristóteles o de Platón o de San Agustín y dice, esto se interpreta así. Eso es un fijador de texto. El Papa está haciendo eso, está enumerando los principios de la doctrina social de la Iglesia y está diciendo qué significa cada uno de esos principios. Está fijando el texto. ¿Y por qué hace eso? Porque en el último tiempo, por ejemplo, el concepto de justicia social es un concepto que ha sido prohibido, incluso en claustros católicos y académicos, ha sido criticado por gobiernos, y el Papa dice, para la doctrina social de la Iglesia, la justicia social es esto. Y otra cosa que señalo es que también define el bien común. Porque todos hablamos del bien común, pero ¿cuál es el bien común? ¿Es lo que cada uno tiene en su cabeza? ¿Es lo común o es lo individual postulado como un universal? Entonces, cuando él enumera los 4 principios, que ya todos lo sabemos, dignidad humana, acceso universal a los bienes, subsidiariedad y solidaridad, está identificando la solidaridad con la justicia social y el bien común con la dignidad humana. Lo común, el bien común, es salvar la dignidad humana. Y lo pone en directa relación con el Magnificat. Porque ¿cuál es la idea de humanos que tenemos? Puede ser transhumana, y bueno, los conceptos que ya se nombraron. Él dice, no, la visión la tuvo la madre de Jesús, María. Viene Jesús a derribar del trono a los poderosos y a ensalzar a los humildes, a los ricos los despedirá con las manos vacías. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Que estamos castigando a los ricos? No. Lo que estamos diciendo es que todos tenemos que tener acceso universal a los bienes, los que ya tienen y los que todavía no tienen. Esto es importante porque se está poniendo un contenido al bien común y se está aclarando qué es esto de la justicia social, qué se entiende por solidaridad.
Más adelante, el documento va a hablar no solo de la ética, porque todo el mundo dice hay que poner valores, ¿no? El mismo empresario que presentó el documento. Bueno, acá tenemos un Frankenstein, ayúdenme a poner valores. Pero ¿cuáles son esos valores éticos? Y los enumera. O sea, en el punto 123 dice que la ética debe institucionalizarse. La ética institucionalizada, ¿qué significa? Las instituciones que a partir de esos principios y de ese discernimiento social comunitario, hace que esas necesidades se conviertan en leyes, en reglas universales. Y es ahí cuando enumera, por ejemplo, a los organismos de las Naciones Unidas, algo que tiene su origen en el pensamiento católico. Entonces, esta idea de que la realidad es superior a la idea está muy acá volví. Hay que montar una estructura, un sistema de reglas institucionalizadas justamente para poder negociar. No hay que tenerle miedo a la realidad, como no hay que tenerle miedo a la palabra negociación. Porque cuando se habló de diálogo social, la gente interpretó un diálogo como yo puedo amigo. El diálogo social es la estructura de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que ya cumplieron 100 años, más de 100 años, pudieron avanzar y dar garantías de justicia social y de vida digna porque supieron lo que era el diálogo social, entendido como dos partes que a través de sus representantes van a negociar. Si no le ponemos contenido a lo que repetimos, no vamos a poder salir de este cambio de ética dignamente. Por último, el Papa también dice qué hacer. No solamente hacer una elección decisiva, ¿a dónde vamos? Tenemos que decidirlo nosotros. Él no nos dice dónde ir. Tenemos que decirlo nosotros. Y cita al profeta Nehemías, porque como todos sabemos, los profetas no criticaban al que los colonizaban. Los profetas le hablaban al pueblo. Ustedes están así porque se fueron a idolatrar falsos dioses. Nos pone el ejemplo de Nehemías y nos dice, ¿qué hace Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? Simplemente organizó el trabajo. Organizó el trabajo. Pero cada uno puso su ladrillo. Porque las responsabilidades son compartidas, dice el documento. La palabra compartidas es la palabra, si no hice bien el cálculo, más utilizada en el documento. Verdad compartida, responsabilidades compartidas, educación compartida. Entonces, llama a organizar el trabajo y no está hablando del trabajo de los obreros, de los descartados, de los migrantes. Está hablando del trabajo social y no hay que tener miedo a la palabra política, porque la política, cuando se termina, empieza la guerra. Si no hablamos de política, vamos a multiplicar exponencialmente estas guerras. Y en el número 174, concretamente, dice, llamo a un movimiento de reflexión y acción. Es decir, discernimiento social no es una consigna revolucionaria en el sentido de los años 70 y 80. Un movimiento de reflexión, entendido como un discernimiento social comunitario, y de acción, reconstruir la nueva Jerusalén. Bueno, este es mi aporte y mi lectura. Muchas gracias.